En México sabemos que hay que disfrutar la vida porque se va en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, cuando hablamos del Día de Muertos, lo que viene a nuestra mente no son imágenes de soledad y tristeza, es calidez y alegría reflejada en las ofrendas y altares, adornados por calaveritas y flores de cempasúchil. Y por supuesto las catrinas, damas que portan elegantes vestidos de época y maquilladas como calaveras. Por eso, esta vez quisimos hacer homenaje a esta bella tradición, para que incluso si no te encuentras en México o no te dio tiempo de maquillarte, puedas lucir como una auténtica Catrina. Y como detalle especial, ver la vida pasar en un abrir y cerrar de ojos. Dejemos de perder el tiempo porque la muerte no espera a nadie. Todos los archivos necesarios para crear este efecto están disponibles en mercatecnia.com/Catrina. Son totalmente gratuitos. Lo único que les pedimos a cambio es que nos ayuden a difundir estos materiales dando clic en el botón de compartir en Facebook. Así podrán desbloquear el contenido. Dentro de la carpeta #Catrina encontrarán no solo el archivo de Spark Studio, también estamos incluyendo las texturas de la Catrina y del cempasúchil. De igual manera va el script y todos los objetos para crear la cara con los ojos grandes, para los pétalos que están fijos a las pestañas y para los pétalos que vienen preanimados para desvanecerse. Vamos a abrir el archivo de Spark Studio. Primero recordemos que en los programas de Adobe como Illustrator y Photoshop, las capas de más arriba son las más visibles y las capas de más abajo son las que quedan hasta el fondo. Pero en programas de tercera dimensión, así como en Spark Studio, los elementos entre más abajo son más visibles y los de más arriba quedan hasta el fondo. Esto debido a que los elementos siempre van agrupados dentro de padres y el padre es el que queda siempre más abajo, como en la raíz del árbol, y los elementos entre más abajo son los más visibles. Lo siguiente que deben saber es que Spark Studio en la versión actual no nos permite juntar una máscara de textura con una máscara de deformación ni con una máscara de retoque de ojos, piel y dientes. Por esta razón utilizamos varias capas independientes y cada una tiene su propósito específico. La capa de la cara blanca lo que hace es que todo el rostro se va a ver de color blanco. Esto se logra mediante un material que está en blanco y negro y con tipo de pintura facial. De hecho, si yo cambio el color, podemos hacer que la cara luzca de distintos colores. Si quieren hacer también algún degradado, se puede hacer o meterle alguna textura. La siguiente capa que tenemos es la que produce la deformación de los ojos. ¿Sí? La deformación de los ojos se logra mediante un objeto en tercera dimensión que se está siendo aplicado al material con la textura de la cara. Si yo le quito esta textura, podemos ver que ahí está el deformador. El deformador está jalando la textura del rostro y lo está deformando según nosotros modificamos el archivo en tercera dimensión. Esta máscara, si se dan cuenta, única y exclusivamente está afectando los ojos, porque le metimos una textura de alfa, que es la Catrina alfa. Si yo le quito ese alfa, pueden ver cómo también la boca y la quijada se están deformando. Pero para este efecto quisimos que lo único que se deformara fuera los ojos, así que lo dejamos con esa textura de alfa. ¿Cómo se le hace para deformar los ojos? Les voy a enseñar de manera muy breve. Lo primero que hay que hacer es irse a ayuda y seleccionar obtener los activos de referencia de cara, Get Face Reference Assets. Esto lo que va a hacer simplemente es descargarnos un archivo, o bueno, una serie de archivos en los cuales viene el objeto en tercera dimensión con el rostro. Esta cara la pueden abrir con Blender o con su programa de tercera dimensión favorito. Esto básicamente me está importando cómo se va a ver el rostro. Para tener un poco más de idea de cómo se va a ver, en lugar de tener la cara totalmente blanca, le voy a meter una textura. La textura del rostro femenino. Lo importamos.
Y así es como se ve nuestro rostro en este momento. Lo que hicimos, lo que se puede hacer para que los ojos se vean más grandes es seleccionar los puntos Lo más básico realmente que podríamos hacer es simplemente agrandarlos a lo loco. Y esto nos va a empezar a causar deformaciones bastante extrañas. Un saludo a Iker Burguera, nos da mucho gusto que te haya servido este tutorial. Hello there. Lo recomendable es tratar de hacer una selección con cuidado. Digamos de esta zona. Y deformar esta parte del ojo. Deformar los ojos y que se sigan viendo bien y no luzcan extraños, porque la verdad empiezan a lucir raros, es realmente casi un arte. Les voy a enseñar el truco, cómo lo hicimos nosotros, para de manera muy específica lograr hacer que se vieran bien. Lo que vamos a hacer es seleccionar única y exclusivamente el ojo y lo vamos a agrandar aproximadamente un 102%. Vamos a expandir la selección y la vamos a agrandar otro 102%. Vamos a agrandar nuevamente la selección y a expandirla 102% y así progresivamente. De esta manera lo que estamos haciendo es que la pupila y el iris realmente son lo que se está agrandando mucho más. El resto del ojo también se está agrandando, pero no tanto. Y de esta manera así es como luce. Algo que se puede hacer de manera muy sencilla es girar un poco el ojo hacia la parte interna, no exagerarlo, solamente un poco. Y tratar de seleccionar los puntos del lado externo y elevarlos ligeramente. Esto obviamente ahorita lo estamos haciendo de manera muy rápida, lo ideal sería hacerlo con un poco más de cuidado y detalle, pero si se dan cuenta el ojo ya se ve un poco mejor. Hay que tener mucho cuidado de no exagerar la deformación porque se empiezan a ver raros los objetos en Air Studio. Algo muy interesante es el hecho de que a este mismo archivo yo le puedo importar directamente otros objetos o puedo empezar a generar aquí mismo mis objetos. En el archivo de la Catrina abrimos originalmente la máscara de Facebook o de Spark Air Studio e introducimos aquí las pestañas y los pétalos. Si se dan cuenta, todos los pétalos de la parte superior vienen agrupados dentro de un solo objeto y agrupados de manera independiente los pétalos de la parte frontal, de en medio y de la parte de atrás. Lo hicimos de esta manera porque queremos que los pétalos que están pegados a las pestañas o hasta adelante se muevan más que los pétalos que están un poco más atrás. Los vamos a tener como distintos grupos porque la idea dentro de Spark Studio va a ser que podamos mover de manera independiente las pestañas de hasta adelante, luego los de en medio un poquito menos y los de atrás prácticamente no se van a mover. Esta va a ser la idea al momento de estar abriendo y cerrando los párpados. En el archivo de los pétalos lo que hicimos fue preanimar cada uno de los pétalos. Fue un trabajo bastante exhaustivo, irlos animando de uno en uno para que se viera como que se desprenden al abrir el ojo. La idea es que el efecto se activa cuando parpadeas, de manera que comienza con los ojos cerrados. Tenemos los párpados cerrados, los pétalos en distintas posiciones, se empieza a abrir el ojo y al mismo tiempo empezamos a desprender los pétalos, empezando por la parte exterior y poco a poco los vamos desprendiendo hacia la parte interna. No crean que esto es un efecto, no es un filtro que se hizo de manera automática, en verdad fuimos animando cada pétalo de manera individual, poniendo un keyframe al principio
uno en medio y uno al final, con distintas rotaciones y distintas posiciones de fin para cada pétalo. Básicamente, cada uno de los pétalos tuvo una animación distinta con una diferencia de 1 o 2 frames. De esta manera logramos que se viera orgánico, que los pétalos se fueran desprendiendo de uno en uno y moviéndose de manera independiente. Lo único que hicimos fue variar la posición y variar la rotación y tamaño. El siguiente paso es exportar nuestra animación. Hay dos formas que se pueden hacer. Yo le puedo dar exportar para FBX de preferencia. Y al momento de exportar como FBX, se puede seleccionar que queremos exportar la animación, todos los tracks y de preferencia Bake All Frames, dejar cocidos todos los frames. En este momento yo únicamente tengo 3 keyframes por cada pétalo. Al darle clic en Bake All Frames, lo que va a hacer es que nos va a poner keyframes automáticamente en todos los cuadros. De esta manera la animación ya va a estar totalmente fija y sin posibilidades de error. Le damos OK. Algo muy importante que les quiero decir y que es probable que algunos de ustedes mencionen en los comentarios es que este efecto pudo haberse hecho metiendo un solo pétalo a Spark Studio. Meter un solo pétalo, multiplicarlo varias veces, colocar cada uno en su lugar y animarlo de manera individual. Esto hubiera hecho que el efecto pesara mucho menos y en futuros filtros es probable que lo hagamos de esta manera. Pero en esta ocasión quisimos enseñarles cómo importar una animación prediseñada, activarla y desactivarla. Ahora que ya vimos cómo realizamos el efecto de los ojos, podemos regresar. Tenemos la cara blanca, luego encima tenemos la cara ya deformada en la cual dejamos el alfa para que se vieran nada más los ojos. Algo interesante es que ustedes pueden controlar el nivel de distorsión, el porcentaje de distorsión por así decirlo. Aquí tenemos los ojos con un nivel 0 de distorsión y podemos irlo subiendo a la mitad, todavía lucen bastante naturales, o dejarlo hasta 1. Ahí es lo máximo que vamos a lograr obtener del filtro. La siguiente capa es la misma. Lo único que hicimos fue copiar y pegar la cara bella y convertirla en cara brillo. ¿Cómo le hicimos para que se viera más brillante? Lo único que hicimos fue irnos al material y en lugar de ponerle alfa, que sería lo normal, le cambiamos el modo a add. De esta manera los ojos brillan. Y también pueden modificar la cantidad de brillo que quieran que tengan los ojos. Esto lo hicimos porque queríamos que realmente resaltaran bastante los ojos por encima del maquillaje. La siguiente capa es la capa de las pestañas. Y tenemos dos juegos de pestañas encimados. Tenemos las pestañas que ya vienen preanimadas. Y tenemos las pestañas que van fijas en los párpados. Si se dan cuenta, no se mueven. Y tampoco se están moviendo las que ya vienen preanimadas. Eso lo vamos a hacer ahorita con los códigos. Lo primero que vamos a hacer es tratar de animar los pétalos que van a ir fijos a las pestañas. Así que al menos por ahora vamos a ocultar los que vienen preanimados y concentrarnos en la Catrina, con los pétalos de arriba a la derecha y de abajo a la derecha. Si se dan cuenta, cada uno de los pétalos tiene un nombre numerado, P31, P32, etc. Los pétalos de abajo y los pétalos de arriba. Empezamos con los pétalos que están pegados a las pestañas. Aquí los podemos ver un poco mejor. Vamos a empezar con los pétalos que están pegados a las pestañas. Esos son los pétalos 1 y empezamos con el 1, 3, 5, 7. Los salteamos con los pétalos que están abajo para que al momento de hacer la animación no se desprendieran primero los pétalos del párpado superior y luego los del inferior. Quisimos que se desprendiera uno de arriba, uno de abajo, uno de arriba, uno de abajo y después todos los que están un poco más atrás. Por eso los pétalos de abajo son los pares y los pétalos de arriba son los nones en la primera capa. En las siguientes capas van numerados de manera secuencial, 21, 22, 23, 24, etc. hasta el 40. Tenemos 40 pétalos. Vamos a darle doble clic a nuestro script para poder ver cómo está y empezar a activar todo.
Para evitar que tuviéramos problemas durante este tutorial, todo el código viene en manera de comentarios, es decir, con doble diagonal al principio. Esto para facilitarles a ustedes no tener que estar escribiendo de nuevo todo lo que nosotros hicimos y evitar cualquier problema durante el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es activar las texturas, el rastreo del rostro, los gestos que nos van a permitir detectar cuando el ojo está parpadeando. Vamos a tener animaciones, manejar materiales. Vamos a tener animaciones que son reactivas, es decir, que se van a modificar según lo que esté sucediendo en la escena. Vamos a necesitar poder monitorear la escena y vamos a activar los diagnósticos. Los diagnósticos, si yo me regreso, nos va a permitir que en la consola aparezcan mensajes y con estos mensajes vamos a saber qué es lo que está sucediendo dentro de nuestro archivo. Ahora, vamos a estar rastreando el rostro. Le vamos a poner el nombre de variable de face. Y vamos a tratar de rastrear cómo se está moviendo el rostro. Vamos a rastrear cómo se mueve la cara en su coordenada X, en la coordenada Y y en la coordenada Z. Si ya han tomado algunos tutoriales de Spark Studio, sabrán que lo que estamos haciendo en este momento es rastrear el rostro, pero no estamos rastreando las coordenadas de manera inmediata, sino que en este caso estamos esperando 110 milisegundos, ¿sí? Como una décima de segundo, para que si la cara se mueve, las pestañas se van a mover ligeramente después. De esta forma va a verse como si los pétalos tuvieran inercia, como si los pétalos se quedaran atrás y se estuvieran meciendo con el viento o con el movimiento del rostro. Y vamos a rastrear por segunda vez el rostro, pero esperando únicamente 90 décimas de segundo. Esto de manera muy breve lo que vamos a hacer es estar dividiendo el de arriba entre el de abajo para lograr obtener el efecto del movimiento con inercia. Si se dan cuenta, los ojos no están encajados de manera correcta en las pestañas. Están movidos como que un poco más adentro y tal vez un poco más hacia abajo de lo que nos gustaría. Podríamos moverlos aquí directamente en Spark Studio y tratar de acomodarlos, pero vamos a tratar de hacerlo con código para que queden exactamente como queremos que sea. Lo primero que vamos a hacer es, Spark Studio nos permite rastrear algunos puntos claves del rostro, como es la parte externa del párpado, ¿sí? Vamos a declarar una variable o una constante en este caso. La parte izquierda del ojo va a ser rastreando el rostro, buscando el ojo izquierdo y su punto exterior. Eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo. Vamos a hacer lo mismo con el ojo derecho. Vamos a rastrear también la parte interna. Ahí estamos rastreando parte externa, parte interna. Ahora vamos a rastrear la parte superior del párpado. La parte superior del párpado es muy importante porque es lo que nos va a permitir saber si el ojo está abierto o si está cerrado. Si la parte superior del párpado está más arriba, el ojo está más abierto. Y si está más abajo, evidentemente el párpado está más cerrado. Y también vamos a rastrear entonces la parte inferior del párpado, porque vamos a hacer que se muevan de manera independiente los pétalos de la parte superior y los pétalos de la parte inferior. Ahora bien, vamos a identificar nuestros objetos. Vamos a tener la parte superior del ojo, que va a ser... tuvimos un pequeño error al momento de estar diseñando nuestro archivo en tercera dimensión y le pusimos de nombre top izquierdo a las pestañas que en realidad son el top derecho. Entonces, por esta razón es que en este lugar le cambiamos el nombre al objeto y le pusimos el nombre correcto, que debería ser top there para top isc. Perdón por eso. En este momento todavía no tenemos la parte izquierda, únicamente tenemos la parte derecha del ojo, pero de una vez vamos a dejar escritos los códigos y los vamos a dejar comentados para que no nos den ningún problema, pero cuando ya tengamos la parte izquierda del ojo vamos a poder activar estos. Vamos a activar los pétalos de la derecha. Y también vamos a activar y desactivar las pestañas.
Al momento de cerrar los ojos, queremos que no solamente los pétalos se desvanezcan, sino que también las pestañas se desaparezcan y vuelvan a aparecer para evitar que se vea raro el ojo con las pestañas solas. Ahora sí, vamos a hacer que las pestañas se coloquen en el lugar correcto. Y vamos a empezar entonces con las pestañas del lado izquierdo. Las pestañas del lado izquierdo las vamos a programar para que se muevan. Y si se dan cuenta, ahí ya se están moviendo, están distintas a como estaban originalmente. Vamos a hacer que se muevan también hacia arriba y un poquito hacia atrás, que queden perfectamente encajadas con el rostro. Ahí está. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer que roten las pestañas. Una idea básica de lo que pudimos haber hecho fue tomar las pestañas y hacer que subieran y bajaran conforme el párpado subiera y bajara, pero esto haría que se viera de manera muy artificial. En realidad lo que queremos no es que las pestañas suban y bajen, queremos que giren, queremos que roten hacia adelante y hacia atrás, más o menos así, no tanto, pero la idea básica es esta, que las pestañas giren hacia arriba y hacia abajo, esto se ve mucho más natural. Es por esto que lo siguiente que vamos a hacer es tomar la rotación en el eje X y va a ser reactivo. En este caso tuvimos que hacer mucho de prueba y error. Recuerden que en Air Studio los grados, o bueno, la rotación realmente no viene en grados, viene en radianes. De manera que si le ponemos en 0 los radianes y que rastree la altura de la pestaña, lo que sucede es que las pestañas están rotadas de hecho prácticamente hacia atrás. Sí se mueven bien, pero están rotadas hacia atrás. Lo primero que tuvimos que hacer entonces fue mucho prueba y error, sumarle 4, restarle 2, sumarle 3, ir haciendo distintas pruebas, y lo que nos pareció adecuado fue sumarle menos 3.8 radianes y además multiplicar la altura de Y, ahí está, la altura de Y en la parte superior del párpado izquierdo, la vamos a multiplicar por 1.8 radianes. Y esto es lo que nos pareció que quedaba bastante adecuada, la forma en que se mueven las pestañas. Si quieren, si gustan, ustedes pueden hacer distintas pruebas con distintas rotaciones de las pestañas para ver cuál les convence más a ustedes. En este momento, si se dan cuenta, todos los pétalos se mueven al mismo tiempo y la misma cantidad de movimiento, lo cual hace que, a pesar de que tenemos 3 capas de pétalos, parezca que es una sola. Lo que vamos a hacer entonces es que los pétalos de la segunda capa de pestañas y de la tercera capa se muevan un poco menos. Y lo mismo, tuvimos que hacer mucha prueba y error, y los párpados de la segunda capa quedaron sumando 2 radianes y multiplicando la altura por menos 0.5, y los últimos fueron 4 radianes y multiplicando por menos 1 la rotación. No se nota tanto, pero realmente ahorita los pétalos de la parte superior están girando menos que los pétalos de la parte inferior. Traten de no exagerar sus efectos, traten que se vea bastante natural. A nosotros por lo menos nos gustó cómo lucía de esta manera. En este caso, lo que no tomamos en cuenta fue que los pétalos nosotros los importamos a tamaño natural y realmente los ojos son mucho más grandes. Entonces vamos a modificar la escala para que encajen los ojos con las pestañas. Si ustedes modifican el porcentaje del efecto de belleza, van a tener que modificar también el valor de la escala. Vamos a modificar la escala en su coordenada Y a 125. En vez de 100 vamos a subir un 25%. Y en la escala X lo dejamos normal en 100. Ustedes lo pueden aumentar o lo pueden disminuir como les guste. En este momento queda así. Y cuando el ojo está abierto podemos ver que ya encaja de manera un poco más natural. Vamos a colocar ahora los párpados de la parte inferior. El párpado, los pétalos. Y así es como ya tenemos también los pétalos de la parte inferior encajados. Recuerden que ustedes pueden modificar un poco qué tan arriba o qué tan abajo van a quedar. Poco a poco vamos a ir ajustando todo esto para que quede a su gusto. Vamos a empezar con las cosas interesantes. Lo primero que vamos a hacer es que los pétalos crezcan poco a poco.
Para esto lo único que vamos a hacer es meterle una variable de tiempo y una variable de tamaño a cada uno de los pétalos. Ahora les voy a enseñar un truco. Para no declarar 40, en realidad fueron 40, lo primero que tenemos que hacer es definir un tiempo. El tiempo, en este caso, lo vamos a estar convirtiendo a 4 segundos. 4 segundos es lo que van a tardar mis párpados en lo que empiezan a crecer y hasta que terminan. Pero en lugar de declararlo 40 veces, lo que vamos a hacer es hacer un array. Un array es básicamente un grupo que puede contener distintas variables, distintos objetos. Vamos a declarar la escala. La escala, el tamaño de mis pétalos van a ir de 0 hasta 0.02698. ¿Por qué? Si yo me regreso a Spark Studio, ahorita los pétalos tienen un tamaño del 100% y si se dan cuenta la escala, aquí me dice, la escala a como están ahorita los párpados es 0.02698. Entonces yo quiero que mis pétalos empiecen en 0 y crezcan hasta llegar a su tamaño actual. Todos los pétalos tienen exactamente la misma escala. Para generar un array, lo que hacemos es declarar una variable y ponerla entre corchetes. Cuando va entre corchetes, esto nos indica que esto es un array. Aquí es una variable que va a poder contener varias variables. Eso es un array. Y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a generar una variable llamada i, cuyo valor va a ser 1 para tomar pétalo 1, pétalo 2, pétalo 3 de manera progresiva. Y mientras i sea menor que 40, vamos a irle sumando un nuevo valor ahí. De esta forma, vamos a detectar los 40 pétalos. El pétalo 1 va a ser igual a mi elemento llamado P1, ¿sí? I va a ser 1, va a dar una vuelta a este loop y luego I va a ser 2, 3, 4, 5, así progresivamente. Y dentro de mi array de pétalos y de tiempo voy a tener los 40 tiempos, los 40 pétalos y también vamos a declarar 40 variables de crecimiento, que es una animación. La animación del pétalo va a ser que cada uno de los pétalos va a crecer en cada uno de los 4 segundos a la escala. Y ahora recordemos que estamos agrandando a 125. Acuérdense que al principio lo que hicimos fue agrandar la escala 125, de manera que lo que vamos a hacer en este momento es incrementar nuevamente la escala a 125. En este caso lo vamos a aumentar tanto en X como Y y en Z. Ustedes si quieren pueden aumentarlo nada más en X o nada más en Y o nada más como ustedes quieran irlo modificando. Necesitamos activar que el tiempo empiece a transcurrir. Para que no crezcan todos los pétalos al mismo tiempo, sino que haya una pequeña diferencia entre uno y otro, vamos a declarar una pequeña variable llamada tiempito. Tiempito va a ser igual a 60 milésimas de segundo y se va a repetir de manera infinita. Le vamos a decir que el tiempito empiece y vamos a generar otra variable llamada cuenta para poder ir pétalo 1, pétalo 2, pétalo 3 de manera progresiva. Cada vez que tiempito avance, es decir, cada vez que pasen 60 milésimas de segundo, esto es lo que quiere decir on after interaction, después de cada vuelta, después de cada interacción de tiempito, va a hacer lo siguiente. Tiempo 1, acuérdense que tenemos 40 tiempos declarados, tiempo 1, pétalo 1, crece 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, tiempo 1 va a comenzar. Vamos a hacer que tiempo 1, tiempo 2, etcétera vayan avanzando y cada vez que pase un tiempito, cuenta, le vamos a sumar 1 para irnos a pétalo 2, pétalo 3, pétalo 4, etcétera. Y cuando cuenta llega a 40, pues ya no vamos a estar buscando más pétalos. Hasta ahí vamos a terminar. Entonces, para que todos tengamos lo mismo, debemos de tener activados los arrays de tiempo, escala, pétalo y crece, activar las 40 repeticiones, modificar la escala de mis pétalos, van a ir según el valor de crece. Crece es una animación de tiempo que incluye 4 segundos, que incluye 4 segundos, y el valor de la escala que va de 0 a
0.02698. Vamos a guardar esto y cuando regresamos a Spark Studio podemos ver que los pétalos ya tardan 4 segundos en crecer de manera independiente. Vamos a verlo otra vez, qué bonito se ve. Muy bien, ya tenemos programado que los pétalos aparezcan y que se muevan junto con el párpado. Ahora, si se dan cuenta, los pétalos se ven muy estáticos, no se ven orgánicos, no se ven naturales, se ven totalmente rígidos. Vamos a tratar que se balanceen un poco según el movimiento de la cara. Y para esto, lo que vamos a hacer es modificar la rotación en X, en Y y en Z. Solamente para hacer algunos experimentos vamos a dejar activada también la rotación Z para que vean qué es lo que sucede. Los pétalos empiezan a crecer y lucen un poco raro. Se están rotando hacia atrás y en realidad nosotros no queremos que se roten hacia atrás, pero los invitamos a que experimenten y hagan distintas cosas a ver qué es lo que sucede. Vamos a desactivar la rotación Z y vamos a ver cómo se mueven ahora los pétalos. Vamos a cambiar alguno otro de nuestros modelos que mueven un poco más el rostro para que vean bien qué es lo que sucede. Pueden ver cómo ya los pétalos ondulan hacia la izquierda y hacia la derecha, como si tuvieran un poco de resistencia al viento. Y todos tienen una ligera variación, de hecho tienen una variación de 0.1 radianes entre cada uno de los pétalos. Esto nos ayuda a que se vea bastante orgánico. Si gustan pueden aumentar la diferencia o disminuirla para que quede al gusto de ustedes. Ahora que nuestros pétalos ya lucen bastante naturales y que tenemos activado que crezcan, lo siguiente es hacer que cuando parpadee la persona, los pétalos se desvanezcan. Y para esto vamos a estar utilizando nuestra animación prediseñada. Vamos a irnos a la animación que viene prediseñada y vamos a activarla para que esté visible. Obviamente lo que vamos a hacer es que cuando aparezcan los pétalos preanimados vamos a estar ocultando los pétalos que vienen fijos a las pestañas. Esto ahorita lo hicimos de manera manual, pero a través de código vamos a estar haciendo que desaparezcan los pétalos de las pestañas y que aparezcan los preanimados y al revés. Nos vamos a ir a la capa donde tenemos los pétalos preanimados y vamos a activar su animación. Aquí tenemos una pequeña pestañita que dice animación y le vamos a activar la animación principal, main. Y ahora podemos ver que los pétalos ya están animados y desvanecen. Ahora bien, ahorita se están repitiendo de manera automática, es un ciclo. Cuando yo activo una animación, automáticamente Spark Studio, esto es lo que hace, nos preanima un ciclo, un loop. Pero nosotros no queremos un loop, vamos a querer que los pétalos se animen única y exclusivamente cuando se cierren las pestañas. El Patch Editor nos permite de manera visual analizar qué es lo que va a estar sucediendo. Nuestra animación se va a estar repitiendo durante una duración que nosotros podemos ajustar. Le podemos poner una duración de 1 segundo y los pétalos se van a desvanecer mucho más rápido. O vamos a dejarlo en 2 segundos y medio para que no se vea tan rápida la animación. Pueden alcanzar a ver que la animación está avanzando y se repite una y otra vez. Nosotros lo que queremos en realidad es que se active una sola vez. Vamos a borrar el patch de animación en loop. Y vamos a insertar, dando clic con el botón derecho en la ventana del Patch Editor, vamos a seleccionar una animación normal y la vamos a insertar. La cuestión es cómo le vamos a hacer para activar esta animación. Queremos que esto se haga cuando la persona cierre los ojos. Vamos a utilizar una conexión entre el código de JavaScript y el Patch Editor. Es importante que en sus propiedades tengan activado en las capacidades el Patch Editor y el patch que va a estar comunicando entre JavaScript y el Patch Editor. Si se dan cuenta, ahorita no está activado.
No me permite esta opción porque en mi código no lo tenemos activado. Vamos a irnos al código y en el código vamos a activar que necesitamos los patches. Cuando regresemos a Air Studio, si se dan cuenta aquí ya me lo introdujo de manera automática. Esto nos va a permitir que estemos mandando señales entre el Patch Editor y el JavaScript. ¿Qué es lo que queremos detectar? El parpadeo. Entonces vamos de vuelta a nuestro código y en la parte de más abajo aquí tenemos para detectar cuando se cierra el ojo izquierdo. En los gestos del rostro, cuando el ojo izquierdo se cierra, el ojo izquierdo de la cara, nos vamos a suscribir a una función. Y esta función, siempre y cuando tengamos un valor nuevo, lo que nos va a hacer es la variable creciendo se va a desactivar. ¿Por qué? Porque los pétalos no van a estar creciendo en este momento. Van a desprenderse. Vamos a esconder los pétalos que se mueven con las pestañas de la parte superior y de la parte inferior. Y vamos a permitir que se muestre la animación de los pétalos. Al mismo tiempo, vamos a mandarle una señal al Patch Editor. Esta señal va a ser simplemente un pulso, es decir, va a ser una activación con el texto de volar, porque queremos que los pétalos empiecen a volar. Por si acaso, vamos a activar los diagnósticos para que nos salga un mensaje de pestañeo. Con eso vamos a saber que sí se está detectando bien la señal. Y de lo contrario, podemos activar alguna otra señal, en este caso que no se ha detectado un pestañeo, y continuar. Vamos a guardar el código y ver qué es lo que está pasando ahorita en Air Studio. En Air Studio vamos a elegir el script. Dentro del script yo puedo meter distintos tipos de variables. Ahorita no vamos a analizar realmente qué es lo que hace cada una de ellas. Las únicas que vamos a estar utilizando en este momento son gatillos, son activadores, los triggers. Y tenemos los activadores para cuando queremos que el script haga que los pétalos vuelen o que espere hasta que estén completamente crecidos, tanto para el párpado derecho como para el párpado izquierdo. Y de igual manera nosotros le vamos a estar mandando una señal al script. Le vamos a decir cuando los pétalos estén creciendo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. De igual manera, nada más hay que darle clic en el más y añadir algún otro tipo de variable. Se le escribe el nombre y se puede introducir una nueva variable que queremos que esté comunicándose entre Air Studio y el script. Vamos a introducir una nueva acción, es decir, lo que queremos que suceda. Yo quiero que Air Studio lea las variables que salen del script. Las variables que yo ya tengo en el script son volar, esperar y esperar. Cuando se active, cuando Air Studio reciba la señal de volar, lo que va a hacer es activar la animación. Si nos vamos a la consola, nos vamos a dar cuenta que está mandando un error. Vamos a verlo bien. El error es que no está encontrando la variable creciendo. Se nos pasó a activar esta en la línea 239. En la línea 239 de nuestro código nos está solicitando la variable creciendo. Y creciendo en un principio va a ser igual a verdadero, porque cuando inicia nuestro efecto, los párpados, los pétalos aparecen por primera vez, están creciendo por primera vez. Ahora sí, vamos a darle play y vamos a ver qué es lo que sucede. Si encendemos los pétalos que están fijos en las pestañas y reactivamos nuestro efecto, vamos a poder ver que los pétalos crecen y se mueven. Sin embargo, los pétalos que están animados no están haciendo nada, a pesar de que el código sí me está detectando el pestañeo. Me detecta el ojo abierto y el ojo cerrado, blink y no blink. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro código está esperando hasta que nosotros le digamos que los pétalos ya no están creciendo. ¿Cómo sabemos que los pétalos ya no están creciendo? Acuérdense que los pétalos nosotros estamos activando su tamaño según una variable de tiempo 1, tiempo 2, etc. Lo que vamos a hacer es cuando tiempo 40, es decir, cuando el último pétalo ya haya transcurrido el tiempo completo, quiere decir que todos los pétalos ya crecieron.
En ese momento, nuestra variable creciendo la vamos a poner como falsa. Los pétalos ya no están creciendo, ya acabaron de crecer. Guardamos. De regreso en Air Studio podemos ver que a pesar de que ella pestañee, los pétalos no vuelan hasta que ya están completamente crecidos. Cuando ya están completamente crecidos los párpados y ella pestañea, se van volando. Eso es exactamente lo que queremos. Y en este momento se desaparecieron tanto las pestañas fijas como los pétalos animados. Vamos a reiniciarlo, vamos a verlo otra vez. Los pétalos animados no se mueven hasta que está completamente crecido. Excelente. Eso es exactamente lo que queremos que suceda. Ahora, cuando los pétalos se desvanecen, ya no vuelven a aparecer, se desvanecen completamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos ahora a mandarle una señal al código para que cuando la animación ya esté completa, nuevamente vuelvan a crecer los pétalos. Para que crezcan los pétalos necesitamos que las variables de tiempo 1, 2, 3, 4, etc. se reinicien y vuelvan a empezar. Entonces, vamos a irnos nuevamente al elemento de código y vamos a elegir otra acción para mandar al script. Al script le vamos a dar a clic a la opción de crezcan y nos va a aparecer este valor de crezcan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando la animación esté completa, vamos a mandar una señal de que los pétalos vuelvan a empezar a crecer. Y dentro de nuestro código vamos a meter la acción de que cuando recibamos esta señal, todos los tiempos se reinician. Vamos al código. Dentro de mis patches, cuando yo reciba el pulso, getPulseValue, crezcan, vamos a iniciar una nueva función. Dentro de mi diagnóstico de mi consola va a aparecer el texto de crezcan y lo que vamos a hacer es nuevamente 40 veces vamos a detener los tiempos, vamos a reiniciarlos, vamos a ocultar todos los pétalos, por si acaso es que todavía se están viendo, que no deberían de verse, pero vamos a esconderlos. Y la cuenta va a empezar en 1, para empezar con tiempo 1, 2, 3, 4, etc. El tiempito, que es el que me pone la diferencia entre un pétalo y el siguiente, lo vamos a reiniciar, lo vamos a volver a empezar. Y entonces los pétalos que están preanimados, aunque ya no se ven, vamos a esconderlos por cualquier cosa. Y vamos a activar una señal que le va a decir a Air Studio que tiene que esperar. No vaya a ser que mientras están creciendo los pétalos, la persona parpadee y entonces se active nuevamente la animación con todos los pétalos volando. Vamos a decirle a Air Studio que queremos que espere. Vamos a esconder, vamos a hacer que se muestre la pestaña. Y en este momento los pétalos en realidad van a estar creciendo. Así que vamos a declarar como verdadera nuestra variable creciendo. Vamos a guardarlo, reiniciamos y vamos a ver qué es lo que sucede. Los pétalos están creciendo, no se van volando porque todavía están creciendo. Cuando pestañea, ahora sí se van volando y deberían de volver a empezar a crecer. Miren eso. Y automáticamente se escondieron los pétalos de la animación. Necesitamos volver a activar que la animación aparezca. Algo interesante que podemos ver es en el Patch Editor se encienden, si lo alcanzaron a ver, se encienden los scripts que se están recibiendo y las acciones que se están recibiendo en cada momento. Lo que vamos a hacer ahora es que cuando recibamos la señal de esperar es la que acabamos de encender en esta parte. Una vez que se desaparecen los pétalos, tenemos que esperar a que crezcan los nuevos. Ahorita lo único que hicimos fue activar una señal de encendido, pero nosotros en realidad necesitamos tener un switch. Necesitamos poder activar y desactivar nuestra animación como un botón para encender un foco. Tiene dos estados, encendido y apagado. Entonces vamos a quitar esta pequeña línea por ahorita y vamos a insertar un switch. El switch me va a permitir encender y apagar la animación. Cuando estemos en volar, cuando recibamos la señal de volar, el switch se va a encender. Y cuando recibamos la señal de esperar, el switch se va a apagar. Ahora, cuando yo trato de conectar este switch a que la animación empiece, automáticamente me va a insertar un pulso.
Air Studio funciona de esta manera, así que no le vamos a mover nada, ya nos lo dejó bien conectado y aquí va a quedar el pulso. Esperar, además de apagar el switch, también nos va a reiniciar la animación. Cada vez que estemos esperando, vamos a pedir que la animación se reinicie. Vamos a guardar y a reiniciar el código. Los pétalos crecen, se desvanecen, vuelven a crecer y vuelven a animarse. Ya está perfecto. Lo único que tenemos que hacer es que la primera vez que arranque nuestro efecto vamos a esconder los pétalos, porque si yo lo reinicio, al principio se ven tanto los pétalos animados como los pétalos que crecen. Lo único que vamos a hacer es irnos a los pétalos que están animados y le vamos a esconder la visibilidad. Ahora sí, cada vez que iniciemos nosotros van a crecer los pétalos. Cuando estén completamente crecidos van a desvanecerse y todo va a volver a empezar. Esto ya está excelente y vamos a la mitad del camino. Ahora vamos a hacer el otro ojo. Vamos a seleccionar toda la Catrina derecha, la vamos a duplicar y para evitar cualquier problema con los códigos hay que renombrar absolutamente todos los elementos. Entonces, esta no va a ser Catrina derecha, esta va a ser Catrina izquierda. Y para evitar confundirnos, no vamos a tener top der, vamos a tener top isc. Y los pétalos, en vez de P31, P32, etc., vamos a cambiarle el nombre para que sea I, P31, I, P32, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ya que hayan terminado de ponerle I a absolutamente todos los elementos, podemos cerrarlo, bot izquierdo, y todo. Si se dan cuenta, absolutamente todo tiene una I antes. Si no, puede haber algunos problemas con el código. Vamos a ocultar la Catrina derecha para no estarnos confundiendo. Y en versiones anteriores de Spark, o bueno, cuando era Facebook Air Studio, se podía tomar el manipulador de escala y reducir la escala hasta -1. De esta manera teníamos una imagen en espejo, lo cual nos permitía reducir el tamaño de los archivos y tener un sistema más eficiente. Lamentablemente, si se dan cuenta, ahora ya no me deja ir más abajo de 0. Ni con el manipulador, ni aquí en la opción de escala. Antes yo podía ponerle -1, -2, cualquier otra cuestión. Ahora no nos deja. Afortunadamente hay un pequeño truco que se puede hacer. Seleccionamos toda la Catrina izquierda, le damos clic en el selector de la escala y nos aparece aquí en el Patch Editor las opciones de la escala de la Catrina. Y por alguna razón aquí sí me deja ponerle -1 en la escala de X y bueno, Y y Z deben de ser de 1, un valor normal de 1. Y si se dan cuenta, ahí está. Voy a encender el ojo derecho nada más para que lo vean y ya tenemos tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Lo único que tenemos que hacer ahora es irnos al código y programar el ojo izquierdo. Afortunadamente para ustedes ya tenemos todo el código escrito. Lo único que hicimos es exactamente lo mismo. Variable de tiempo, escala, pétalos, crece, diferencia, 40 veces repetido. Lo único que vamos a hacer es, ahora en vez de tiempo se va a llamar y tiempo, y escala, y pétalo, y crece, y diferencia, etcétera, etcétera. Todos estos ya los vamos a poder desbloquear. Y con algo de suerte va a funcionar a la primera, a menos de que hayamos echado algo a perder durante nuestro ejercicio. Si tienen alguna duda en cuanto a lo que hicimos en el código, por favor escríbanlo en los comentarios.
pero básicamente es hacer lo mismo otra vez, pero para el otro ojo. Hicimos varios sistemas para reconocer cuando se cierra un ojo, porque originalmente teníamos nada más para detectar cuando se cierra el ojo izquierdo y cuando se cierra el ojo derecho. Y cuando la gente cierra los ojos de manera independiente no hay ningún problema. Pero por alguna razón, cuando cierran los dos ojos al mismo tiempo, forzosamente necesitamos utilizar la acción de pestañeo, on blink. Si tiene el ojo derecho cerrado, si tiene el ojo izquierdo cerrado, si tiene el ojo derecho cerrado y si pestañea con ambos ojos, en ese caso vamos a activar la señal tanto de volar del ojo derecho y volar del ojo izquierdo. Y por si acaso vamos a mandar un diagnóstico que nos reconoce que ambos ojos fueron cerrados. Ahora, así como duplicamos todo en el código, también necesitamos duplicar todo en el Patch Editor. Entonces ahora vamos a seleccionar la animación de los pétalos del lado izquierdo y vamos a activar la animación. Y vamos a hacer básicamente lo mismo. Vamos a eliminar la animación en loop. Vamos a traer la animación principal y le vamos a activar una animación normal y un switch. Cuando se active la señal de y volar, se va a encender el switch y el switch va a tratar de hacer que la animación comience a través de un pulso. Y esperar va a apagar el switch y al mismo tiempo va a reiniciar la animación. Finalmente necesitamos nuevamente mandar la señal de que crezcan los pétalos, así que en el código vamos a seleccionar la opción de y crezcan y cuando esto esté completo va a mandar la señal de que están listos para crecer los pétalos. Si reiniciamos todo, crecieron los pétalos de ambos lados y se hacen las animaciones de ambos lados. Vamos a ponerle el mismo tiempo a ambas animaciones, 2,5 segundos. Si quieren ustedes pueden ponerle un poco más o un poco menos, 2,5 segundos. Y para concluir vamos a encender nuestra textura de la calaverita de azúcar. La calaverita de azúcar la pueden poner como modo de pintura o pueden hacer algunos experimentos con otras texturas para ver cómo les gusta. A nosotros nos pareció interesante incluso cómo se veía utilizando la pintura de textura física, pero parece un poco más como una muñeca de porcelana. Tal vez lo utilicemos para alguna versión futura. Por favor experimenten y vean qué les resulta a ustedes con sus filtros. Recuerden, ya lo último que hay que hacer es darle exportar. Exportar y cuando se exporte el filtro debería de pesar menos de 2 megas. De hecho está muy cerca del límite, 2.1 megas. Aún así nos está dando oportunidad de enviarlo. Se le da a exportar. Y nos pregunta si queremos abrir la plataforma de Camera Effects. Y ahí vamos a poder subir nuestro efecto. Este último mes hemos producido varios filtros, algunos de belleza, otros de videojuegos, otros experimentando con partículas y algunos con deformación de rostro. Y nos gustaría compartir con todos ustedes algunos trucos que hemos aprendido. Por favor díganos en los comentarios de qué les gustaría que hagamos el próximo tutorial, qué es lo que les gustaría aprender. Espero que les haya gustado este tutorial y salgan a disfrutar la vida porque en verdad se va en un abrir y cerrar de ojos.